días, mi nombre es Yutzimar Zambrano, cédula de identidad 29.576.929. Para dar inicio a este tema de la posesión es necesario dar su definición. En el derecho civil, la posesión se define como el hecho sobre una cosa y correspondiente en la intención del poseedor al ejercicio de un derecho real. Se opone a la tenencia, que implica el reconocimiento del derecho ajeno, bien que sea ella idéntica a la posesión en su manifestación exterior. Entonces, como concepto entendemos que es el poder que tiene una persona sobre una cosa o cosas. En las concepciones históricas fundamentales para Marqués y Carrillo con relación a la evolución histórica de la posesión, es menester hacer referencia al modo de considerarla en el derecho romano, el derecho canónico, el derecho germánico y el derecho contemporáneo, siendo estos la base del ordenamiento jurídico actual de esta institución civil. En este sentido, se tiene que, en cuanto al derecho romano, el análisis de la posesión en Roma señala que su noción y efectos no fueron siempre los mismos a través de su historia o de sus tiempos, por lo que no puede entenderse la posesión sin que se haga un estudio de la misma en los periodos que comprendieron el derecho romano, es decir, preclásico, clásico y posclásico. En el periodo preclásico, la posesión se consideraba como un poder de hecho que no estaba reconocido por una norma de carácter general, pero que gozaba de protección, la cual se basaba en la decisión aislada del pretor contenida en un edicto. En el periodo clásico, la doctrina romanista mayoritaria recoge las relaciones materiales del hombre con las cosas en dos clases o categorías, las naturales possessio y las civilis possessio. El periodo posclásico, en este tiempo se reconoce el estado de hecho correspondiente al ejercicio de un derecho distinto al del derecho de la propiedad, pero que de cierta manera se relacionaba con este. Se comenzó a hablar entonces de la iuris possessio y el quasi possessio. Con respecto al derecho canónico, el derecho germánico y el derecho contemporáneo, el derecho canónico, de manera general, en todas las figuras jurídicas existentes, influencia que también recayó sobre la posesión, ampliándose su ámbito y su legalidad. En el derecho germánico, toda relación de poderío de un hombre sobre las cosas, bien sea de hecho o de derecho, se denominaba heguer. Y por último, el derecho contemporáneo. Ya en el derecho actual, los principios que se consagraron en los derechos romano, canónico y germánico sobre la posesión tienen plena vigencia y ampliación. En otro punto, en cuanto a la naturaleza jurídica de la posesión, existe un debate doctrinal de si la posesión es un hecho o un derecho. Aunque la posesión no es un derecho en sí, es necesario que la norma lo proteja como tal, para que el poseedor no se vea en la obligación de probar su título posesorio cada vez que alguien intente interrumpir su posesión. Asimismo, en cuanto al objeto y contenido, se debe señalar que la posesión es una situación de hecho que genera consecuencias jurídicas, las cuales recaen sobre derechos reales, únicos susceptibles de posesión, pudiendo nombrar entre ellos la propiedad, el usufructo, la servidumbre, el uso, entre otros. Por lo tanto, puede ser objeto de la posesión todos aquellos bienes y derechos que son susceptibles de aprobación. Y en su contenido tenemos el corpus y el animus. El corpus es el elemento material. Se reconoce cuando la persona se encuentra en contacto directo con la cosa. Poco a poco se va espiritualizando la posesión. Y el animus, que aunque los romanos no establecieron en qué consistía el animus o intención en la posesión, en el siglo XIX se defendieron dos teorías, la teoría subjetiva y la teoría objetiva. Por otro lado está la adquisición y pérdida de la posesión. De conformidad con la doctrina tradicional y por deducción lógica,
Podría decirse que una persona adquiere la posesión cuando llega a reunir el corpus con el animus y que la pierde cuando pierde uno de ellos o ambos y que entre tanto la conserva. En cuanto a la pérdida de la posesión, el razonamiento o la lógica permiten pensar que la posesión, al ser un poder de hecho, subsiste en la medida en que se ejercita. Si no se ejercita, sencillamente se pierde. Ahora bien, es importante también señalar las clases de posesión, que según la mayoría de la doctrina se pueden diferenciar entre posesión regular, posesión irregular, posesión legal, posesión efectiva, posesión definitiva, posesión de buena fe y posesión presunta. Dentro de este orden de ideas tenemos en otro punto los efectos de la posesión y la de tentación. Dicho de otro modo, el principal efecto de la posesión es el de la usucapión o prescripción adquisitiva, que consiste en la adquisición de la propiedad por medio de la posesión del bien cuando cumpla los requisitos establecidos en la ley, que se encuentran regulados en los artículos 1940 y 1960 del Código Civil. Y en cuanto a la de tentación o tenencia, llamada también posesión precaria, posesión natural o posesión en nombre ajeno, es la posesión ilegítima y de mala fe con el ámbito de ser tenido como dueño. Ahora bien, debe señalarse también en otro punto la protección posesoria, la cual en una breve definición se trata de protección a la cual tiene derecho un sujeto que posee por ser titular de un derecho. La protección posesoria defiende al poseedor que ya lo es y fundamentalmente lo protege del despojo y las perturbaciones. Por otro lado, otro punto son las acciones posesorias, la cual en el artículo 972 del Código Civil señala que las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos. Además de la acción posesoria propiamente dicha, existen acciones posesorias especiales. Para finalizar, es necesario resaltar las acciones de denuncia, las cuales tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos. En este sentido, las cosas que no pueden ganarse por prescripción, como las servidumbres inaparentes o discontinuas, no pueden haber acción posesoria. Solo quien ha estado bajo posesión tranquila y no interrumpida pueden instaurarla. Y así pues, sin nada más que agregar, doy por concluida mi presentación. Muchas gracias por su atención.